lo que voy a hacer con algunos de mis atletas aquí en Madrid, si todo va bien, el día 26 de julio. Es un domingo, lo haremos por la mañana, lo haremos en una zona llana de asfalto, una zona que está medida con rueda y que, bueno, medido al milímetro. Es una zona en donde yo suelo entrenar, bastante, una zona muy emblemática en Madrid, me gusta bastante. Y bueno, pues ¿en qué consiste este protocolo de umbrales? Es muy interesante, ¿eh? Em, bueno, básicamente lo que consiste son en hacer repeticiones de 2000 metros, ¿no? ¿Por qué repeticiones de 2000 metros? Vamos a ver, porque hay una razón, ¿no? No es cuestión de que me haya inventado los 2000 metros, sino que, bueno, pues hay una razón para ello. Se ha visto que para que los niveles de lactato se estabilicen, normalmente se necesitan alrededor de 6 minutos, ¿eh? En una repetición de menos de 6 minutos, bueno, pues los niveles de lactato no están estabilizados en sangre. Entonces es importante, de ahí la razón de hacerlo, bueno, 2000 metros. Hay ocasiones en las que en pista, bueno, pues se hacen 1600 metros, es decir, 4 vueltas a la pista. Pero habitualmente, bueno, pues es eso, entre 1600 y 2000 metros. Como lo vamos a hacer en asfalto, pues es más fácil hacerlo en 2000 metros. Además, es más fiable, ¿eh? A mí me gusta más 2000 metros que 1600 porque esos 400 metros dan más fiabilidad y dan más estabilidad, dan más tiempo para estabilizar los niveles de lactato en sangre. Básicamente solo vamos a necesitar un pulsómetro, ¿eh? Pero es un protocolo bastante interesante. Yo llevo haciendo, pues, probablemente tenga recopilados cientos de ellos, cientos. Yo en un principio los hacía con lactato, con analizador de lactato, pero bueno, ya después de hacer tantos, pues tengo hechos unas estadísticas y en base a esas estadísticas hay unas correlaciones muy buenas y muy fiables entre lo que es los niveles de lactato y el pulso, con lo cual ya con el pulso pues se pueden sacar ritmos y umbrales con mucha fiabilidad y muy similar a lo que se podría hacer con el lactato. Entonces básicamente son repeticiones de 2000 metros, son repeticiones en progresión, es decir, se empieza muy despacio, y se acaba fuerte. Son repeticiones en donde el objetivo es muy importante ir a ritmo constante. No puede haber variación de ritmo, porque si hay una variación de ritmo, es decir, que si el primer 2000, por ejemplo, es a 5 minutos el kilómetro, pues es importante que vayamos a 5 minutos el kilómetro desde el inicio. Incluso lo que se suele hacer habitualmente en este tipo de protocolos es que, bueno, pues lo más fiable es que con un reloj en donde se marcan pues cada 200 metros, por ejemplo, incluso hasta cada 100 metros, para que el reloj te pite cada 100 metros y asegurarte de que el ritmo es absolutamente constante. Es muy importante. No es lo mismo hacer el 2000 a 5 minutos por kilómetro, haciendo el primer kilómetro a 4,50 y a 5,10 el segundo, que haciendo los dos a 5, pasando el 500 en 2,30 y pasando los ritmos cada 100 metros de forma constante. Es muy importante porque a nivel metabólico la fiabilidad es mucho mayor. Bueno, entonces básicamente estos ritmos, pues ¿en qué se basan? Pues en base a cada, estos ritmos están basados en base en función de cada atleta, ¿no? Del, de cómo de rápido puede ir el atleta al final. Nos interesa que al menos el atleta aguante como mínimo 5 repeticiones de 2000 metros. De manera que al final son 10 kilómetros lo que hacemos, y en esos 10 kilómetros pues se van cogiendo al final de cada 2000 metros. Lo que se coge es el pulso, bien, al final. Es siempre el pulso máximo, muy importante, no es el medio, el máximo. Y además se le pregunta al atleta, pues bueno, pues en qué rango de esfuerzo percibido está. Es decir, cuando acaba la repetición de 2000 metros, entre el 6 y el 20, ¿no? Lo que se llama el RPE. Bueno, pues es un dato muy que se ha usado pues básicamente desde el año principios de los años 70. Esto se desarrolló en la Universidad de Pensilvania por un fisiólogo del esfuerzo, bueno, y desarrolló unos protocolos muy interesantes en donde, bueno, pues se le pregunta al atleta al final de cada 2000 en qué rango de esfuerzo percibido está, de manera que el 20 es el máximo y 6 es el mínimo. 20 es que ya no puede más, y el 6 es que, bueno, que va muy fácil y en ese rango pues te da un RP, un RPE o un rango de esfuerzo percibido. Como digo aquí, son repeticiones de 2000 metros, como mínimo hay que hacer 5,
entre las repeticiones entre cada 2000, simplemente terminas el 2000, anota las pulsaciones bueno, y empiezas en menos de 30 segundos. Prácticamente no hay recuperaciones. Parar, anotar pulso y empezamos. Bien, de nuevo la siguiente. Insisto, pulso al final de cada 2000, que normalmente el pulso al final de cada 2000 coincide con el pulso máximo. Si la repetición de 2000 metros se ha hecho de forma constante. Insisto que muchas veces es importante medir ya no solo el 2000, sino hasta cada 100 metros, se suele hacer. Nosotros probablemente lo haremos pues cada 200 metros, para coger una décima parte del 2000 y para asegurarnos de que el atleta va a ritmo constante. De manera que se mide el pulso al final y en base a estos pulsos pues se hacen un cálculo de unos ritmos, y de estos ritmos habitualmente yo saco hasta 4 ritmos diferentes, un ritmo regenerativo, un ritmo de rodaje, un ritmo controlado y un ritmo de series. Estos ritmos, el ritmo controlado y el de series es el que habitualmente hacemos en los entrenamientos el sábado, es un indicador para hacer los entrenos el sábado. El ritmo de rodaje es entre semana y el regenerativo el domingo. Bueno, esto también cambia lógicamente en función de cada atleta, pero en definitiva lo que se trata es que todos estos datos que obtenemos aquí son utilizados como indicadores, como parte de indicadores, no son no son los únicos indicadores, son parte que determinan el entrenamiento, que determinan los ritmos del entrenamiento. La otra parte, pues ¿cuál es? Siempre lo digo, el aspecto muscular. Claro, no tiene nada que ver el ritmo a nivel de pulso que el ritmo muscular. Por esa razón, en muchas ocasiones se hacen pruebas de lactato, ¿no? para intentar determinar cómo va a ser el maratón. Claro, no tiene nada que ver el aspecto metabólico con el aspecto muscular. Tú metabólicamente puedes ir muy bien, pero en el kilómetro 35 muscularmente puedes ir petado. Y por muy bien que vayas metabólicamente, si tu musculatura no te aguanta, ya has podido hacer muchos test de lactato, que es muy difícil solo con el test de lactato predecir el ritmo de maratón. El otro indicador es el indicador muscular. Entonces, por eso, bueno, el lactato se ha utilizado bastante, estos protocolos se han utilizado y se siguen utilizando mucho, pero hay un aspecto muscular que es fundamental. Entonces, en definitiva, aquí estos son indicadores que se utilizan para el entrenamiento, pero el indicador muscular es muy importante también, adicional a estos otros. Y como ya dije en otro vídeo, que os lo voy a poner también en la descripción, abajo, en la descripción del vídeo, incluso al final del vídeo os aparecerá otro en donde, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un protocolo de umbrales y una prueba de esfuerzo? No tiene nada que ver, es decir, la prueba de esfuerzo en clínica habitualmente dura 8 o 10 minutos, 12 minutos como máximo, y el objetivo de la prueba de esfuerzo en clínica es ver si el corazón está sano o no. Es muy difícil en la cinta determinar unos ritmos de entrenamiento, ¿no? Mientras que este protocolo aquí el objetivo no es ver a nivel cardiovascular, sino ver a nivel metabólico. Fijaros, aquí hemos dicho que mínimo 5, incluso se suelen hacer hasta 6, o sea que son entre 10 y 12 kilómetros, claro, nos tiramos ahí 40 minutos haciendo, o 45 minutos haciendo el test, es decir, es un protocolo bastante largo, pero en donde se sacan datos muy, muy, muy interesantes. Bueno, pues esto básicamente es lo que haremos el día 26, si todo va bien, aquí en Madrid. Os mostraré los datos, incluso, bueno, pues algunos de mis atletas pues será interesante ver la evolución, y ya no solo la evolución, sino también cómo están después de estos meses que hemos estado prácticamente, estos 3 meses de confinamiento sin correr, Fijaros, después de 3 meses sin correr, y ahora vamos a llevar pues mayo, junio, julio, otros 3 meses para finales de julio para ver cómo están. Bueno, es posible que nos sorprendamos, y obtengamos datos pues muy, muy importantes. Bueno, pues aquí os lo dejo. Hay muchísima información aquí, como siempre, y estos protocolos se han desarrollado en base a muchos estudios. Es decir, no es simplemente que me lo invente yo, sino bueno, pues esto ha sido desarrollado en diversos estudios a nivel de clínica,
pero al final este es el que se suele usar, entre 1600 y 2000 metros. ¿Por qué? Porque bueno, pues son 6 minutos como mínimo para ayudar a una estabilización de niveles de lactato en sangre. Muy interesante hacerlo, ¿eh? Bueno, pues os iré informando de más, ¿eh? Tengo mucha ilusión por hacerlo, y también hay un dato, un aspecto muy importante, ya no solo el crono, ¿no? Sino el ver al corredor, ¿no? El ver cómo va a nivel de biomecánica, porque desde ahí también en el aspecto muscular se pueden sacar muchos datos y mucha información. Bueno, pues muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, dad like, y por supuesto, pues si os suscribís al canal, insisto, como siempre digo, es el mejor reconocimiento hacia, bueno, pues todo el esfuerzo que hago para transmitiros toda la información a través de los vídeos. Muchas gracias.